Continuamos con los temas programados para el módulo 3. En este caso damos inicio a un nuevo tema en el cual vamos a hablar sobre el uso de medidas, escalas de medición en los procesos de cambio de los sistemas de atención de salud. Antes de iniciar vamos a retomar conceptos de capítulos anteriores que hemos visto sobre epidemiología. Específicamente sobre el concepto de epidemiología. Sabemos que epidemiología se ocupa de indagar sobre lo que son los procesos de salud de enfermedad, siempre considerando los tres elementos de la tríada ecológica, más la multicausalidad de los eventos, cómo se distribuyen, qué determinantes están presentes y con qué frecuencia se producen esos eventos. Cuando hablamos de frecuencia, nos vamos a referir a una cuantificación de esos eventos, o sea, numéricamente, cuántos eventos se producen. Cuando hablamos de distribución, nos vamos a referir a quién se enferma, dónde y cuándo está produciéndose un determinado evento. Cuando hablamos de determinantes, son las causas que van a provocar ese evento que nos van a llamar la atención, ese evento que vamos a observar. Para contestar todas estas preguntas, ya sea de la frecuencia, ver cuáles son las causas, por qué las personas se enferman, quiénes se enferman, cuándo se enferman, es necesario realizar mediciones. Una vez que realizamos esas mediciones, necesitamos cuantificar, o sea, agarrar esas mediciones, ordenarlas sistemáticamente y presentarlas después de una interpretación. Esa interpretación nos va a llevar a una comparación. Pero para contestar todas estas preguntas y hacer todo ese proceso que les acabo de explicar, necesitamos algo fundamental, la materia prima de todo este sucesivo hechos que le acabo de contar. Y a eso nos referimos a que vamos a necesitar datos. Esta es nuestra materia prima que vamos a necesitar. Los datos, que van a ser las probables respuestas a una variable, a un determinante. Estos datos los vamos a poder clasificar de dos maneras. De manera cuantitativa, nos vamos a referir a números. Los datos cuantitativos contestan a través de números. Y los datos cualitativos van a contestar esas preguntas a través de palabras. Esos números, a su vez, se pueden expresar a través de una división, que pueden ser discretos o continuos. Los datos discretos son aquellos cuya respuesta emplea un número entero. No permite subdivisiones. Acá es el caso, por ejemplo, cuando nos preguntan la cantidad de hijos. Son 1, 2, 3, 4, 5. No podemos decir tenemos 1,5 hijos. A eso se refiere con números enteros. Cuando hablamos de números continuos, acá el número que va a presentar va a estar determinado por el instrumento de medición que vamos a tener. Por ejemplo, en el caso de lo que es la altura, si nosotros decimos 175 centímetros, va a ser el mismo equivalente a decir 1754 milímetros. Los dos números en distintas unidades, en distintas equivalencias, corresponden al mismo resultado. O sea, los dos es 175. Cuando nos vamos a referir a números cualitativos, recordemos que nos va a dar respuestas con palabras. Aquí también esos datos, esas palabras se van a subdividir en nominales, ordinales, interválicos y proporcionales.
Cuando hablamos de nominales, son aquellos en que las respuestas usan respuestas que nombran. Se refiere a lo que son casi siempre respuestas dicotómicas, en el cual hay dos opciones, sí o no, blanco, negro. Muchas veces puede haber una subdivisión que se llama subdivisión existencial, en la cual se establece lo tiene o no lo tiene, existe o no existe. Cuando nos referimos a lo que son los números ordinales, nos referimos a que esos datos generan un orden. Y ese orden va a estar dado a cómo nosotros observemos esos datos. Por ejemplo, en una encuesta sobre la satisfacción de un cliente, muchas veces encontramos opciones que dice excelente, bueno, regular, malo y pésimo. La respuesta va a estar dada por cómo nosotros en ese momento observamos, en este caso, o cómo percibimos nosotros esa respuesta. Cuando hablamos de interválicos, que es la otra clasificación, permiten, como decía acá, interválico, permite identificar orden, distancia y la diferencia que hay entre uno y otro. Y los proporcionales, los últimos, permite medir la magnitud de la diferencia. ¿Cómo es acá? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que organizar cierta cantidad de alumnos según las edades, nosotros, por ejemplo, vamos a tener edades, en el caso universitario, de 16 años y pongamos un tope a 35 años. Si queremos ordenar los datos de los niños que han ingresado a un centro de salud y tienen completo el carnet de vacunación, entonces esos datos los vamos a ordenar según la magnitud y vamos a establecer una diferencia. Por ejemplo, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, allí estamos ordenando y a su vez le ponemos la magnitud. Cada cuántos números entran en ese rango. Pero ¿cuáles van a ser las fuentes de datos, o la fuente de información que nos van a ayudar a tener esos datos? ¿De dónde vamos a sacar esa información de esos datos que es nuestra materia prima? Como ya hemos visto anteriormente, siempre tenemos dos fuentes, lo que es la fuente primaria y la fuente secundaria. En la fuente primaria es la que recolectamos en el momento que hacemos el estudio. Y en la fuente secundaria van a ser los que van a utilizar datos que ya están previamente recogidos. Y aquí podemos encontrar datos que son publicados por organismos oficiales, ya sean los datos estadísticos de censos, podemos irnos a los datos de los que son el registro civil, análisis de situación de salud, y otra de las formas en la cual podemos tener datos por una fuente secundaria son los datos que han sido recogidos y registrados por instituciones que no publican datos, como por ejemplo las estadísticas hospitalarias, datos de historia clínica. De allí es donde nosotros vamos a recolectar esa información para tener esa materia prima que son los datos. Una vez que ya tenemos todos los datos que vamos a necesitar, tenemos que seguir con el otro paso. El otro paso ya sería lo que es la interpretación
el análisis y la interpretación de los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través de una representación gráfica. Ustedes habrán escuchado esta frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras. Y es verdad, y más en lo que es epidemiología y específicamente en estadística, una imagen, ya sea de un gráfico o de una tabla, puede dar mayor interpretación y mayor legibilidad de unos datos, ya sea de una investigación o de una situación en particular que nosotros estamos observando. ¿Cómo vamos a representar estos datos? Como les dije, a través de gráficas. Esas gráficas son imágenes que muestran la frecuencia de nuestros eventos. Vamos a recordar de que cuando hablamos de frecuencias nos vamos a referir a la cuantificación de la existencia o ocurrencia de un evento. ¿Cómo vamos a graficarlos? A través de cuadros, de gráficos o de figuras. Estos son los 3 tipos de representaciones gráficas. Cuando hablamos de gráficos, de tablas, cuadros, tabulados, cuadro estadístico, que es la misma denominación que reciben, es una presentación de datos estadísticos ordenados sistemáticamente con el fin de facilitar la descripción y análisis de un hecho. Y su fin es mostrar la información de manera clara. Cuando dibujamos o cuando establecemos una tabla, tiene como objetivo responder alguna pregunta. Y esa pregunta que queremos responder va a estar formulada de acuerdo al objetivo que nos hemos planteado en cualquier trabajo de investigación. Esa tabla tiene sus propias estructuras. Existen distintos tipos de tabla, dependiendo de lo que nosotros queremos mostrar o la cantidad de variables que nosotros queremos encontrar correlación, va a ser el tipo de tabla que vamos a encontrar. Para ello, una tabla en sí tiene distintos elementos que sí o sí deben estar presentes a la hora de la formulación de una tabla. Lo primero es el título. Dentro del título tiene que tener qué queremos investigar, el universo o la población, la fecha en la cual obtenemos los datos. Ese título siempre tiene que estar en el encabezado de la tabla, tiene que ser conciso, completo, siempre en la parte superior lo colocamos, que es el lugar más estratégico que tenemos. Después vamos a tener un esqueleto o un armazón, que es en sí, son rectas perpendiculares entre sí que se cortan cerca del extremo izquierdo y superior. Está formado por tablas y columnas que en sí van a ser la estructura de esa tabla. El cuerpo en sí va a estar constituido por ese esqueleto y los datos de cada una de las secciones. Va a haber un casillero específico para que diga totales, que es la cifra, vuelvo a repetir, total de cada uno, ya sea del número de muestras total o de los porcentajes de esas muestras. Sí o sí vamos a tener que poner una fuente. Cuando vemos de fuente, esa fuente de datos, o sea, de dónde sacamos esa información. En este caso vemos que es del INDEC, fuente secundaria, que es recolectado desde un instituto que recolecta datos y los publica. Y por último, nota explicativa. Esta nota explicativa a veces es necesario hacerle alguna aclaración con respecto a una cifra que es muy relevante. En este caso, lo ponemos al final de lo que es la tabla.
Cuando hablamos qué tipos de tablas tenemos, vamos a decir, como les dije, depende de lo que nosotros queremos averiguar o que lo que nosotros queremos interpretar, analizar, lo que nosotros queremos demostrar, va a ser el tipo de tablas que vamos a utilizar. Se tendrán distintos tipos de tablas según los datos que se presenten y las características o criterios que nosotros queremos clasificar, que pueden ser ya sea cuantitativos o cualitativos. Vamos a tener tablas que son de una entrada. Por ejemplo, esta es una tabla de una entrada, de una sola entrada. ¿Por qué decimos una sola entrada? Porque presentamos una sola variable, una sola característica. En este caso, sexo. Por ejemplo, mujer, hombre. Y acá la cuantificación. Podemos tener tablas de doble entrada, en el cual vamos a clasificar dos fenómenos o dos características. Por ejemplo, en el apunte, ustedes tienen un ejemplo en el cual relacionamos el género, hombre y mujer, y a su vez también correlacionamos lo que es las edades. Como verán, las edades van a estar clasificadas según lo que vimos, un tipo de clasificación de datos. Esos serían los tipos de tablas. Después, un tipo de tablas que usamos específicamente en lo que es epidemiología son las denominadas tablas 2x2, en el cual en ellas casi siempre representamos dos características, como si fuera una tabla de doble entrada, pero a esa tabla de dos entradas, dentro de una de esas características, la subdividimos más. Le agregamos dos alternativas más. Por lo tanto, van a tener dos características, por ejemplo, género, lugar de nacimiento, y dentro del lugar de nacimiento le incorporamos país, en el país, si nació en Argentina o en el extranjero. Los gráficos, como dijimos, los vamos a representar a través de gráficos. Los datos presentados en tablas nos van a permitir una rápida visualización del conjunto de los datos. El propósito es ser lo más autoexplicativo y sencillo, o sea que cualquier persona que pueda ver una tabla la puede entender. No debe contener mucha información, por eso hay que tratar de ver cuáles son las características que nosotros incorporamos para que sea de fácil visualización. Debe tener un diseño atractivo, debe ser adecuado al tipo de escala y a la clasificación de datos, debe tener un título que sea claro y autoexplicativo. Sí o sí tiene que tener los elementos que son el contenido, el universo y la fecha de recolección de esos datos. La construcción de los gráficos se basa en lo que es un estudio de coordenadas cartesianas, que consta de dos ejes, uno horizontal y uno vertical. En el eje vertical lo vamos a llamar el eje de la Y. Y acá se van a colocar todas las frecuencias que pueden expresarse en números absolutos o a través de números absolutos, como están acá, o si no a través de porcentajes. Y en el eje horizontal de la Y vamos a colocar las escalas. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Podemos poner las edades, podemos poner servicios, podemos poner barrios. Como les dije, es un número tenemos un eje vertical, horizontal. En el eje vertical ponemos lo que son los números absolutos o porcentaje.
Y después se van colocando y se van dibujando cada característica, y la altura de las barras van a representar la frecuencia en la cual ese evento fue observado. Y por supuesto, tanto las tablas como los gráficos sí o sí deben llevar título. Y ese título casi siempre es el mismo que el de la tabla, o casi siempre es parecido, pero siempre con los mismos elementos. Y cada eje, ya sea el de las eje de Y o X, siempre también debe llevar los nombres de las características. Otra cosa, casi siempre se pueden representar tablas y gráficos a la vez, para hacerlo más impactante a la hora de la parte visual. Pero muchas veces las tablas que hacemos, como dice una de las características, no debe contener mucha información, porque a veces la información, el exceso de números muchas veces no es fácil de visualizar, y muchas veces, otra de las cuestiones, no queremos demostrar o no queremos visualizar todos esos datos porque no nos interesan todas esas características. Entonces allí solamente vamos a utilizar lo que son los gráficos. Esos gráficos van a ser puntuales de lo que nosotros queremos que las personas observen y visualicen. Pero acá yo les he mostrado que un tipo de gráfico, que es los gráficos de barra. Pero existen otros tipos de gráficos. Ya vimos lo que son las tablas. Ahora vamos a entrar a lo que son los gráficos. Como ven, gráficos, tenemos gran variedad de gráficos para presentar. Tenemos gráficos que van a estar condicionados por el tipo de escala, ya sea si queremos representar datos cualitativos o cuantitativos, que algunos tienen mayor viabilidad, ya sea en lo que es quali o cuantitativo. Tenemos los gráficos de barras, que se pueden utilizar ya sea para escalas cualitativa o cuantitativa, numéricos o palabras, en este caso perro, pájaro, como dice acá. Nos va a indicar la magnitud y la frecuencia de cada grupo. Las barras pueden representarse tanto de forma vertical o como de forma horizontal. Una norma para determinar qué orientación es mejor es que se trazará verticalmente, y si ello impide describir algo debajo de la leyenda, en ese caso vamos a necesitar hacerlo de manera horizontal. Otro de los tipos de gráficos que vamos a tener son los circulares. Acá lo que son en los gráficos circulares es que tiene un inconveniente, es que no muestra con claridad las proporciones o los grupos muy pequeños. ¿Por qué? Porque cuando a mayor cantidad de variables a estudiar, y hay veces el porcentaje es muy mínimo, casi siempre la porción va a ser muy chiquita y no va a ser representativa. Esa es una de las deficiencias que tiene este gráfico circular. Otro de los gráficos que podemos utilizar en lo que es la escala cuantitativa, podemos usar el histograma y el polígono de frecuencia. Cuando hablamos de histograma, el histograma es un gráfico formado por rectángulos, uno para cada grupo, o sea, uno para cada variable, que van a estar unidos entre sí debido a la característica de continuidad. Su superficie muestra el total de individuos que tiene cada grupo. Esta superficie está dada por la altura en el caso de que la base sea igual a 1. Ahí.
El otro tipo de gráficos es el polígono de frecuencia. Como dice frecuencia, que es una de las características con las que empezamos a decir, que es la cuantificación o la ocurrencia de un fenómeno. Este polígono de frecuencia resulta de unir puntos medios de cada grupo de clasificación frente a una frecuencia respectiva. Significa que vamos a unir el punto medio de cada barra y vamos a establecer una línea y vamos a formar casi siempre pirámides, porque vamos a estar la frecuencia en la que se producen esos eventos. También existen gráficos de tendencia, o sea que permiten mostrar la evolución o la magnitud de un fenómeno o de un evento a través del tiempo. Y acá encontramos lo que son los gráficos lineales. Se construyen uniendo coordenadas de frecuencia con el tiempo de observación. Por ejemplo, acá tenemos las dos coordenadas, como vimos en la explicación anterior. En una vamos a tener lo que es la frecuencia. Y en la otra vamos a tener el tiempo que se produce. Entonces, lo que vamos a establecer es una línea, a ver cómo va evolucionando. Otro de los tipos de gráficos se llama diagrama de caja o box plot, en el cual acá ya es mucho más específico, en el cual nos va a suministrar información acerca de los valores tanto mínimos como máximos en una observación. Acá se utilizan más lo que son cuartiles, o sea, la desviación o la distribución de los fenómenos, ya sea sobre la media, ya sea que es una distribución simétrica o asimétrica. Eso ya más adelante lo vamos a ir viendo. Otra de las formas de representación, como les dije, ya casi la última, es a través de la figura. ¿Qué figuras tenemos nosotros para representación gráfica? Los mapas, la pirámide poblacional, que ya la hemos visto, qué significan, y los tipos de pirámide, y también acá están los pictogramas. Cuando hablamos de mapa, se utilizan para demostrar la distribución geográfica de una característica. Permite visualizar si ha ocurrido modificaciones en el tiempo y para la confección es sencilla. Es un mapa del lugar, en este caso de la República Argentina, en la que vemos la tasa de mortalidad infantil en Argentina, en la cual se colorea o se sombrea áreas del mapa en el cual las partes más oscuras son los valores más altos. Después tenemos la pirámide poblacional, que representa la composición de la población de dos variables. Tenemos lo que es el sexo, hombres y mujeres, sobre lo que es las edades. Recordamos que esta es una pirámide en la cual está dividida en dos. La izquierda representa a los hombres, la derecha a las mujeres, y cada uno representa las edades de cada sexo. Esa pirámide tienen distintas formas de acuerdo a cómo es la evolución de esa población, que puede ser expansiva, regresiva, estacionaria o antigua. Y por último encontramos a los que son los pictogramas, que como ven tienen correlación a los gráficos de barra. Como ven, estos pictogramas es una forma sencilla y agradable en el cual representan magnitudes con figuras, o sea, dibujos. Es un tipo de gráfico que en vez de utilizar, como les dije, barras,
utilizan dibujos, que ya puede ser que acá utilizaron figuras humanas porque hablamos de población. De acuerdo a la variable que nosotros estamos observando o investigando, van a ser los dibujitos que mayormente se utilizan. Ustedes en el apunte tienen al finalizar un resumen de los gráficos en el cual unimos el tipo de datos, la naturaleza, ya sea que es cualitativa, cuantitativa, discreta, discontinua, y el tipo de gráficos que mayormente están recomendados utilizar. Muchas gracias.